Samuel, buenos días. Cuéntame, me hablabas Buenos días. de que ahora hay o están exigiendo estudios de impacto ambiental hasta para la cría de gallinas, para la cría de lo que sea. ¿Cómo es esto? Hazme un resumen al respecto. Sí, bueno, Álvaro, el año pasado, a lo callado, el Ministerio de Ambiente sacó un decreto, que es el decreto 1 del 1 de marzo del 2023, en el cual modificó que necesita estudio de impacto ambiental. Y digo a lo callado porque en realidad no hubo una consulta con las partes que les afecta. Ellos aparentemente sacaron la consulta en algún periódico. Y bueno, ellos consideran que por haberlo sacado ahí ya la consulta se cumplió. Pero mira, es interesante porque, por ejemplo, yo me dedico a la conservación e investigación de anfibios a través de la comercialización. Tengo un proyecto que cría especies endémicas de Panamá para venderlas en mercados donde pues, hay demanda de estas especies que tenemos aquí. Son especies que solo son panameñas. Los otros países no pueden competir con estas especies porque no las tienen, por lo menos en su entorno natural. Y se hace de manera sostenible a partir de pocos parentales que se colectan. Entonces, yo tengo un proyecto ya aprobado, pero para pasar algunas especies a etapa comercial, porque las tengo en algo que se conoce como etapa piloto, ahora me están pidiendo a medio camino un estudio de impacto ambiental y me muestran este decreto. Problemas con el Antes, internet. esto Hay se problemas con regía el internet. por lo que De... decía la ley 123 del... ¿Aló? Sí, ¿Aló? ¿Me sí, escuchas? ahora sí. ¿Aló? Sí, estás al aire. Ahora sí me escucha. Ok. Sí, antes. Ok, ok. ¿Empiezo de cero o se No, escuchó algo? no, No sé. fue ahí Ok. cuando ibas a hablar el último tramo. Ya. Ok, sí. Antes esto se regía por el decreto ejecutivo 123 del 14 de agosto del 2009 que te dice las pautas y lo que necesitaban los estudios de impacto ambiental. Y pues tenía mucho más sentido porque dependía de la escala o de la ubicación donde estaba el proyecto. Pero con este decreto no lo están haciendo de forma general. Por ejemplo, te dice que para, para tener gallinas ni siquiera hace la excepción de familiar, porque algunas hacen excepción de que si es una actividad familiar, que tampoco está bien definida. Han hecho este mamotreto con la palabra familiar de que no pueden ser más de 5 personas. En algunos casos es que no use tecnología compleja, que tampoco definen qué es tecnología sencilla y qué es compleja. O sea, si tu familia es de 7 personas, ya no es familiar. O sea, no entiendo. Nadie lo entiende. Y el tema es que esto lo que hace es que básicamente todo lo que queramos hacer requiere un estudio de impacto ambiental, desde tener vacas para comerciar, una actividad de siembra de cereales, maíz. En realidad, Álvaro, lo que hace sentido es que esto dependa de la escala o del impacto que va a tener tu actividad. ¿Tú te dedicas a? Porque yo me dedico a conservación e investigación de anfibios y tengo un proyecto de conservación e investigación a través de la comercialización que se llama Natural Tanks. Criamos ranas panameñas, especies de aquí nativas, para exportarla a países donde Y tienen cuando las demanda exportas, de estas especies. Samuel, cuando las exportas, ¿para qué la usan los otros países si no tienen esas? Son ranas ornamentales. La gente las tiene en colecciones privadas o en su casa de mascotas, etcétera. Es una enmienda que está, de hecho, en Panamá básicamente las especies, porque Panamá no incentiva este tipo de actividades. Todas estas especies nuestras quedan a manos del tráfico ilegal, que no es sostenible, que destruye pues, los ecosistemas y que además de eso, pues nos enseña a no valorar nuestros recursos, que tienen un valor. Entonces, parece que con este decreto nuevo que saca el Ministerio de Ambiente, lo que hace es lo contrario a lo que un país como Panamá necesita, que es promover el desarrollo de nuestros propios recursos naturales de manera sostenible para generar empleo, ingresos al país y para que entendamos nosotros mismos el valor de nuestros recursos. No le podemos Y decir a las personas, protege esta área protegida. Ajá. no, te quería preguntar si tú eres el único que está en ese negocio y si hay un listado de cuáles son los animales que están incluidos en ese decreto.
Mira, en realidad hay más personas que crían otros animales de forma comercial en Panamá, no, no con el enfoque en particular que yo tengo todavía, por lo menos en la etapa comercial, que es de anfibios, y mucho menos que sea para reinvertir en conservación e investigación. Entonces, mi proyecto en Panamá es bastante único en ese sentido. Pero mira, antes había un incentivo, bueno, no un incentivo, sino que por lo menos había una ventaja de trabajar con especies nativas, que era que no te pedían un estudio de impacto ambiental a menos que el proyecto fuera una escala enorme. Ahora con este decreto eso cambia, entonces es lo mismo y te cuesta lo mismo criar cebras o hipopótamos, que además tienen un riesgo ambiental mayor que criar una especie nativa de Panamá. Por ejemplo, si queremos criar gayotes, necesita un estudio de impacto ambiental, pero si quieres criar un cóndor andino, también lo necesitas. Y el cóndor andino no es de acá y tendría un impacto ambiental mucho más alto. Y no Pero hay una, además de eso, no hay una ¿ah? lista de animales incluido, o sea que está abierto No, a no, 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 todo. no, 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 no. Todos los animales Ay, que no vale. sean domésticos requieren, pero también han puesto una serie de animales domésticos, como vacas, gallinas, caballos, puercos. Básicamente necesitas hacer un estudio de impacto ambiental para lo que sea, pero además ¿Y va en contra. qué ¿Ah? nivel del estudio? ¿Cuál de del nivel del estudio? Mira, es que además de eso, las categorías de estudio de impacto ambiental están en el decreto que mencioné, el anterior, el decreto 123, que ese decreto, pues te dicen que caen las categorías dependiendo de diferentes criterios, que es el área donde está ubicada, eh, si estás en una zona de amortiguamiento, si no, zona de compatibilidad del canal y este tipo de cosas. Entonces, el tema es que no importa qué categoría te quede, porque digamos que no estás en un área o que la actividad no es suficientemente grande para ser mayor a O sea, categoría 1, que es la mínima. el, Ya ahí estamos hablando de que un campesino tiene que pagar cientos de dólares, si no miles, para poder realizar el estudio de impacto ambiental y hacer su actividad. o sea, el tema de la cría, si yo quiero crear gallinas allá en el patio en Chitré, yo tengo que hacer un estudio de impacto ambiental para crear gallinas. Bueno, bueno, en el decreto que está aquí, Álvaro, que tenemos, que es el que está aprobado, no, ni siquiera en gallinas, ni siquiera te hace una excepción en el tema de si es Imagínate. familiar o no. Que además igual los temas familiares no están bien definidos en este decreto. Entonces, si tú quieres criar gallinas en Chitré según eso, pues tendrías que hacerlo. Ahora, que me imagino que ellos van a empezar a decir, no, que es que no se lo van a aplicar a las personas así, escala pequeña, pero es que el decreto no dice eso. Entonces, ¿para qué haces un decreto que se lo vas a tener que aplicar a unos sí y a otros no? Pero Y además, Álvaro, esa discrecionalidad hace mucho daño, porque el día de mañana si alguien Claro, quiere fregar a se le Álvaro, se va a la aplican. casa de la mamá y ve que tiene 15 gallinas criándolas, le aplica, hace lo que tiene que hacer y le está dando, o sea, se aplica. A ver, se presta, esa discrecionalidad se presta para persecuciones y para hacer daños y para que haya una interpretación personal de quien lo aplica, que es lo que quiero decir. no, totalmente, pero eso no es, eso no es tampoco el problema más grave que yo veo. El problema más grave que yo veo es que Panamá es un país que es rico en biodiversidad. Tenemos unos recursos que nosotros mismos como panameños no entendemos su valor, por lo tanto no lo cuidamos. Entonces, la única forma que la gente entienda el valor de nuestros recursos es que tenga acceso a ese valor. O sea, yo no puedo hacer conservación solo. Necesito que todos los panameños entiendan por qué hay que conservar nuestras especies y nuestras áreas protegidas y demás. Pero no lo van a entender porque tienes una persona de bajos recursos, un área de difícil acceso, un entorno rural, en que le llega una persona y le dice, te compro a 50 centavos cada pájaro que me traigas, le va a traer 1.000 si puede, porque no gana un centavo de ese pájaro, no le representa nada. Son personas que viven en extrema pobreza y no, no tienen otra forma de vivir y esa persona les está ofreciendo algo y queda en el tráfico ilegal. Entonces, al tú decir que las especies nativas ahora también necesitan un estudio de impacto ambiental, independientemente del impacto o no, la escala del proyecto que pueda tener, lo que estás haciendo es que le restas más valor hace que sea más difícil que usemos nuestros propios recursos, que además tienen ¿cómo te digo? Tienen menor impacto ambiental o menos riesgo ambiental, pero además de eso, estás haciendo que Panamá no desarrolle los recursos que tiene Panamá, que los otros países no tienen, que no pueden competir con otros recursos, porque está quitando el único medio incentivo que había para usar nuestros recursos. Entonces va totalmente en contra de una política de desarrollo económico sostenible que necesita Panamá. Ese Pero además decreto, de eso, ajá, pero ahora déjame terminar ahí, porque el último punto que quiero decir de esto es, por ejemplo, tiene instituciones como la ARAP, que este gobierno, por ejemplo, la administración de la ARAP de Flor Torrijos, eh, invirtieron millones de dólares
en repartir alevines, camarones y otras cosas a campesinos y a personas rurales para que críen sus propios peces o hagan proyectos de acuicultura para alimentar a sus comunidades, pero también para que tengan un ingreso económico vendiéndolo. Entonces, ahora con este decreto, pues estas personas necesitarían un estudio de impacto ambiental también. Claro, no es que los proyectos de cultura no tengan impacto ambiental, pero si tú tienes una institución dando incentivos, invirtiendo dinero y trabajo en incentivar esto, lo que debiste haber hecho era solicitarle un estudio de impacto ambiental al proyecto que está haciendo la otra institución de repartir estos animales, estas semillas o pies de cría, no a cada persona o campesino que el propósito del proyecto es que genere recursos y genere un sustento. Le estás dando Pero un al tú problema ponerle, entonces. exacto, Un entonces trámite ahora tú al adicional. ponerle a cualquier persona para empezar a hacer un proyecto, Ese decreto no es eh, demandable. mira, la verdad es que no sé, no soy abogado, no tengo la menor idea. Eh, pero te puedo decir que es conflictivo con lo que dice la ley, el decreto ejecutivo que es el 123, que es el anterior, pero la verdad es que no sé. Yo pienso que debe ser hasta inconstitucional, porque los panameños debemos tener acceso a desarrollar nuestros recursos de forma sostenible, sin este tipo de problemas. Y lo otro, Álvaro, el último punto ya para finalizar mis argumentos de este tema es, el Ministerio de Ambiente no se da abasto. A mí, para que me tengan que hacer una inspección para darme un permiso o para aceptarme una exportación o algo, se demoran meses, muchas veces, porque no tienen suficiente personal ni para hacer las inspecciones. Tengo que corretearlos, ofrecerles bote, todo esto. Imagínate ahora que miles de panameños al mes tengan que estar haciendo estudios de impacto ambiental por cualquier cosa. ¿Cuándo van a aprobar esos proyectos? ¿Cuánto personal, cuánta fuerza de labor necesita el Ministerio de Ambiente para poder tramitar todas estas cosas? No tiene sentido. Esto es un retroceso para la economía del país y entorpece totalmente un desarrollo sostenible de nuestros recursos naturales, que son los que tiene Panamá. La gente no quiere minería, por ejemplo, pero tenemos otros recursos que la gente sí puede explotar de forma sostenible, pero tampoco podemos hacerlo entonces. Bien. Bueno, Samuel, asesórate con Ernesto Cedeño Alvarado, ¿verdad, Mariela? A Y él ver. te va a ayudar a decirte cuándo, cómo y dónde para demandar el decreto. Voy La a, verdad voy a, es voy a hablar con Ernesto, sí, es verdad. lo que me parece que sería lo ideal es iniciar un diálogo con el mismo MIDA para que No, pueda ver, revisar, ambiente, Ambiente. Ministerio de Ambiente. de ambiente y revisar y escuchar lo que le No hay porque forma. Mira, yo tengo ya casi un año justamente ya. no se han planteado preguntas y situaciones que tú estás planteando que me parecen importantes y que no pueden no estar consensuadas en Todo la esto norma. se le ha planteado. El único argumento que ellos me dieron, de hecho en la última reunión hasta me paré ya, porque no tiene sentido, es, nosotros hicimos una consulta, ahora que el decreto está, ahora es que se quejan. Hicimos una consulta, la consulta resulta que sacaron 3 días en un periódico que nadie ve. Claro. Y además me dicen, nosotros, imagínate, me dicen, contratamos una empresa consultora ambiental, que no me quisieron decir el nombre, para que hiciera este estudio y las consultas ellos lo hicieron. O sea, estás contratando a la persona que más se va a beneficiar, porque los consultores ambientales ahora van a tener que hacer estudio de impacto ambiental para todo. A que te A diga la cómo hacer estudio de gallina, impacto. No tiene mamá. sentido. Tú tenías Samuel, que ir tengo con una los pregunta. productores, con las A personas ver. que hacen este tipo de proyectos. O sea, Pregunta este es el acá, país de Narnia. Samuel. Me interesa saber si tú has hecho alguna solicitud de información o de qué manera has mediado o has Mira, tratado de he acercarte ido a con ellos. abogados al Departamento de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, reuniones formales que hemos tenido con ellos, y al final es lo que te digo, Todo ha repiten sido como verbal. papagayos. Sí, y se han mandado también preguntas por escritas que no me han respondido. Ok. Pero mira, el tema aquí, y otros departamentos sí me han respondido por escrito también, que necesito este estudio de impacto ambiental y demás. Pero digo, el decreto está, pero lo que repiten como papagayos en ese departamento de evaluación de estudio de impacto ambiental es que ya eso fue a consulta. Ya está aprobado y fue a consulta y que eso es maravilloso, es genial. Ok. Y Bueno. qué obtusos, no se abren ni siquiera la posibilidad de entender que están mezclando peras con manzanas y que no es lo mismo y que hay una posibilidad de deslindarlo y que salga algo bueno, porque seguramente la iniciativa no es mala si la alineas y seguramente pueden salir cosas muy buenas, como dices tú, para poder tener acceso a desarrollar nuestra flora y fauna, ¿no? Así es. Bueno, Proyecto gracias, Samuel. desarrollo. Seguimos en contacto. Gracias, Chao. Álvaro. Y, Chao. y yo iba a decir aquí no sé si es una grosería, pero yo creo que debieran exigir también un estudio de impacto ambiental el 5 de mayo, el día de las elecciones. Porque si hay algo que le hace daño al ambiente, ¿ah?
Después dicen que la peliona y la puyuda soy yo, y mira lo que acaba de decir el hombre. De lo que debieran hacer es ese estudio, porque el impacto al ambiente de este país que ocasionan algunos de los que son electos y de los que son candidatos de cosas serias.